activar los otros micrófonos. Ya, vamos a desactivar los micrófonos para que no haya ruidos que nos interfieran. Desactivamos todos los micrófonos y a quien vaya a hablar le pedimos que lo active. Muy bien. Con la venia del presidente iniciamos el evento. Hemos activado la grabación para atender el interés de personas que siempre manifiestan querer recibir la grabación porque por alguna razón no pueden asistir. De nuevo, buenas tardes, queridos socios y amigos de ANDE. Soy Ernesto Rivadeneira, director ejecutivo. Doy la bienvenida a nuestra panelista invitada, Ana Changuín. Una breve referencia sobre nuestra institución. ANDE, desde su perspectiva cristiana, reconoce como fin de la vida social, incluidas la política y la economía, el desarrollo humano integral, individual y social. Dicha definición orienta nuestro empeño de ser protagonistas de primer orden en la construcción del Ecuador que queremos entregar a nuestros hijos y a las futuras generaciones. En este empeño, uno de los ejes fundamentales es la defensa y promoción de la iniciativa privada empresarial como fuente de sustento por excelencia para que los ecuatorianos puedan llevar el sustento a sus hogares. En este contexto se inserta nuestro tema de hoy, que es la consulta popular, oportunidades y desafíos, de importancia fundamental para el futuro inmediato de nuestro país y específicamente para las actividades productivas. Dicho esto, procedo a presentar a nuestra invitada de hoy. La abogada Ana Changuín. Ana Changuín Vélez es viceministra de Gobernabilidad, una de las viceministerios de gobierno. Es abogada con amplia experiencia en derecho, parlamentario, diseño y evaluación de políticas públicas, derechos humanos y equidad de género. En su trayectoria profesional se destaca su rol de asesora en control político, construcción legislativa, gobernanza y fortalecimiento institucional. Cuenta con maestrías en derechos humanos y sistemas de protección, intervención social y una especialización superior en derecho financiero. Un temita operativo. Terminada la presentación de nuestra invitada, abriremos el foro para preguntas e intervenciones de los asistentes, rogándoles a todos ser concisos y tratar que las intervenciones se logren en hasta 2 minutos. Paso ahora la palabra al presidente de ANDE, ingeniero Bolívar Ceballos, para la introducción al tema de hoy. Gracias, Ernesto. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctora Anita Changuín. Qué gusto tenerte con nosotros. Y bienvenidos, queridos amigos que nos están acompañando, miembros del directorio de ANDE y otros amigos que nos están acompañando en este evento. Realmente es satisfactorio ver que comenzamos nosotros a utilizar la democracia participativa. Suiza es un gran ejemplo de ello, ya que permanentemente están en contacto con el pueblo, con la ciudadanía, para que, consultándola a ellos, pues poder dirigir el Estado hacia donde todos queremos ir. En ese sentido, esperamos que esta consulta que ha iniciado el presidente Guillermo Lasso sea la primera de muchas que nos ayuden a orientar adecuadamente el país. Desgraciadamente, ustedes han visto
cómo ha cambiado la paz del Ecuador, y no se diga inclusive la paz en nuestra franciscana ciudad de Quito. El otro día veía en los noticieros que en los primeros días de enero hemos batido récord de asesinatos. Las cárceles del año pasado fueron motivo de varios crímenes en forma masiva y la tranquilidad que tenía el Ecuador se ha visto alterada. Obviamente por el tema del narcotráfico. Con la pandemia, buques y aviones dejaron de venir al Ecuador. Se cerró el comercio internacional, se cerraron los viajes y parece que la droga no pudo llegar a sus destinos y comenzó a crecer el mercado de droga en el Ecuador. Y por eso es que esta gente comienza a disputarse su territorio, la hegemonía y liderazgo. Desgraciadamente, mal entendido, un liderazgo negativo. Y esto ha traído consigo el que nuestro país pues vaya a caer en las manos de la delincuencia y del narcotráfico. Todos tenemos de esperanza, y eso nos va a aclarar la doctora Jardín. Sí, con estas consultas, las reformas que estamos pidiendo al que pronuncien a la ciudadanía, podemos de alguna manera poder efectivamente combatir al narcotráfico, ya sea en temas con extradición, que la pueda tener un adecuado consejo que puedan nombrar a fiscales. El otro día que ya 9 años que no ha habido nombramientos de fiscales. Y en fin, unas reformas que permitan tener canales adecuados, igual que con la fuerza pública, que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a la policía. Todos en general tenemos la convicción de que con esto podemos tener un mejor Ecuador, una mayor tranquilidad. Por otro lado, todos estamos cansados de ver cómo la Asamblea está preocupada del día del bizcocho y no está preocupado de ver con qué dinero, con las fuentes de empleo, que la gente tenga recursos para comprar ese bizcocho o el pan de cada día. Esa es la suerte que nos está tocando vivir. ¿Y qué más por estas oportunidades con la democracia participativa, consultándole a la ciudadanía, podamos cambiar estas directrices? De igual manera, yo creo que todos estamos cansados de ver que en Quito se eligen, en muchas ciudades, se eligen alcaldes o prefectos con apenas 10, 20, 21%. ¿Por qué? Porque ha habido una proliferación de partidos políticos y de movimientos. Más que partidos, son movimientos interesados para poner candidatos. Y ojalá, pues, con estos cambios, esperamos que camine en la vía adecuada. Y como esperamos que Dios bendiga. Adelante, doctora Tanguín, nos dará el poderle escuchar su presentación. A ver, no estoy seguro si está ya conectada. Aparece en la pantalla la persona con la que he coordinado me dice que está por conectarse, de manera que puede que nos toque esperarle un par de minutos, ojalá no más. En todo caso, estoy insistiendo para que se conecte. Doctora, apenas usted esté visible, pues encantado de... ¿Cómo está? ¿Me escuchan? Sí. Saluda a Catherine Andrade. Catherine. Del Ministerio de Gobierno. Me disculpo, la viceministra ya se conectará en unos minutos, ¿sí? Igual yo les estoy resumiendo todo lo que ustedes acaban de decir. Para nosotros es un privilegio poder atenderlos y sobre todo establecer requerimientos y afianzar relaciones con ustedes, que son muy importantes para este gobierno. Entonces esperamos un momento. Disculpen.
Muy encantado, no se preocupe. Muchas gracias, Bolívar, le agradezco. Tanto pues, un cordial saludo a todos los otros amigos que no hemos podido saludar todavía. Fabián Flores, no sé quién más todavía nos hemos saludado, pero un poquito siguiendo con esta temática. Señor presidente, ¿le puedo interrumpir? Claro, No sé si valga la pena, pero no sé si ustedes escucharon en las noticias de hoy día. Y esto ya me parece lo peor que puede suceder en el país. El señor Ricardo Patiño está pidiendo amnistía. Y el CAL ya ha aceptado en trámite la amnistía del señor Patiño. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar que los señores correístas, que fueron quienes nos dejaron como estamos después de un gran esfuerzo que ha hecho el presidente Lasso, sigan tapando todas las porquerías que han hecho? O sea, yo no sé cuál debería ser la posición de ANDE frente a esto, porque han sacado noticias que el CAL aceptó en trámite la amnistía de Patiño, que se encuentra en México, y si aceptan la amnistía del señor volverá al Ecuador y no tienen con qué meterle preso. O sea, señor presidente, esto ya se va de las manos, más de lo que ya se ha ido. en este aspecto, de pronto a lo mejor pueda aclarar si una vez uno solicita una amnistía, esa necesita también el ejecútese del presidente o directamente la asamblea y a lo mejor necesita no la mayoría simple, sino una mayoría calificada que vendría a ser el 75%. Necesita mayoría, 92, sí. necesita 92 votos y le puede amnistiar la Asamblea Nacional. Tenga 92 votos. En ese sentido, pues yo creo que en este Ecuador sí hay gente capaz, sí hay gente con valores, que es lo que justamente predica. Y que Pero es gente que definitivamente no tienen sangre en la cara, señor presidente, discúlpeme la expresión, porque ¿cómo pueden aceptar en amnistía a un señor que conocemos todos cuáles son su pasado doloroso que tiene este caballero? A ver, que el CAL tiene mayoría de la oposición. Entonces, definitivamente, pues esa mayoría puede aceptar o no aceptar. Lo cierto es que lo importante es que hagamos oír nuestra voz, toda la gente de bien del país, para que podamos de alguna manera bloquear y que no consigan los 92 votos. René Ortiz está levantando la mano, tal vez tiene algo que comentar Presidente, sobre esto. en una ocasión se sugirió que AMDE liderara. Perdón, ya está presente la viceministra, perdón la interrupción, René, tal vez darle la bienvenida a la viceministra y ponerle al tanto un poco. Hemos hecho ya la introducción inicial para ganar un poco de tiempo, de manera que, presidente, tal vez para que le dé paso a la... Resumirle muy cortamente. Doctora Changuín, bienvenida. Habíamos estado analizando y viendo con buenos ojos cómo la democracia participativa, que es la decisión de la ciudadanía sobre asuntos que son consultados por los gobiernos, sigan adelante. Esta no sea la primera cosa, sino que ojalá hubiera muchísimas para temas tan importantes que están postergados en el país. Habíamos comentado que el tema de seguridad es vital, es preocupación de la ciudadanía. Dicen que la gente, más del 60% está preocupado de la seguridad antes que del empleo. El empleo viene o las fuentes de ingresos vienen en segundo puesto. Lo que quiere decir que todos tenemos la expectativa de que con esta consulta que estamos pidiendo, donde se puedan extraditar a los narcos, mejorar la fiscalía, que las Fuerzas Armadas den una mano también en la seguridad. Esperamos que esto sea el camino adecuado y que usted nos pueda pues hacer conocer
cómo avanzan o cuáles son los alcances que tendría el gobierno en este aspecto. De igual manera, habíamos comentado que todos estamos cansados de tantos movimientos políticos que hacen que tengamos que decidir entre 12 alcaldes y a lo mejor el que gana tendrá 19, 20%. O sea, no representa ni siquiera la mayoría de una ciudad o de una provincia. Adelante, doctora. Bienvenida. Aquí estamos en ANDE, es la Asociación Nacional de Empresarios, como lo dijimos, cristianos, mayormente católicos, en donde pues los valores son los que priman dentro de nuestra entidad. Adelante, doctora, bienvenida. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí, muy bien. Está muy bien, gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes con todos. Para mí es un honor integrar esta reunión con la Asociación Nacional de Empresarios, por supuesto para colaborar en lo que sea posible en la socialización de las temáticas que se van a tratar en la consulta popular del 5 de febrero del 2023. Primero, reconocer y felicitar el interés de este grupo de honorables empresarios que buscan adquirir elementos de calidad, insumos de calidad para poder tomar una decisión informada. Seguramente ustedes serán y son replicadores de información valiosa para sus correspondientes gremios, para sus empresas, para sus familias, líderes y cabezas de familia. Así que saludo y me alegro muchísimo de que existan este tipo de espacios en los que ustedes pueden adquirir, como les dije, elementos suficientes y generar cuestionamientos para poder tomar una decisión informada el 5 de febrero. Quisiera pedirles si puedo compartir una presentación. Sí, le habilito en este momento. Ya está habilitada para compartir la presentación. Gracias. Ahora mismo. Yo creo que ahí está todo. ¿Visualizan la presentación? ¿Sí? Sí. Bueno, un poco Muy bien. manera de introducción, recordar cuál ha sido el escenario político en el que nos hemos tenido que desenvolver durante estos casi 2 años de gobierno. Una asamblea que nos ha dado algunos dolores de cabeza, y para generar políticas públicas es necesario, sí, poder adecuar y generar algunos cambios legislativos. En ese sentido, ¿y por qué menciono esto? Porque muchos criterios se han dado respecto a que varios de proponen en el paquete de 8 preguntas pudieron haberse tramitado a través de reformas legales normales y pudieron haberse propuesto a través del Parlamento. Pues no es tan sencillo, no es tan sencillo, y hoy lo que se propone, lo que ha propuesto el gobierno nacional es un paquete de 8 preguntas que abordan 3 temáticas fundamentales que, si bien no comprenden y de ninguna manera me voy a referir a que se trata de una solución total para los problemas de los ecuatorianos, sí son un paquete de herramientas valiosas y poderosas para poder generar estos cambios que necesita el país, como les dije, en estas 3 temáticas. La consulta popular es una de las figuras, probablemente la figura más soberana, si queremos, la figura más importante que puede tener una constitución, pues significa consultar directamente a los ciudadanos, preguntarle al mandante directamente y que se pronuncie en las urnas en una papeleta para que le dé una disposición a las autoridades, a los tomadores de decisión sobre cuál quiere que sea el rumbo de una temática en específico. Por eso quería presentarles primero y resaltar la importancia y el valor que tiene acudir a las urnas y permitir que los ciudadanos sean los que se pronuncien sobre estas temáticas. ¿El antecedente cuál es? Hace más de 1 año aproximadamente nos empezamos a reunir con distintas organizaciones, se generó primero un banco amplio de preguntas o de temáticas, más de 100 temáticas fueron puestas sobre la mesa. Esto era demasiado. Luego se pensó y se trató de condensar toda esta
todo este paquete de inquietudes y de cuestionamientos que habían, y por supuesto se los resumieron en 3 temáticas importantes. Luego fuimos a 30 preguntas, luego a 10, ustedes recordarán que se presentó ante la Corte Constitucional un paquete de 10 preguntas. Nos sometimos por primera vez en muchos años a un proceso completamente independiente, sin mover hilos de poder de ninguna forma, sino ajustándonos y filtrando un proceso porque queríamos que las preguntas tengan la suficiente lealtad procesal, constitucional, para que los ciudadanos vayan y se enfrenten ante una temática sin letra pequeña, sin trampas, sin preguntas gancho, sino que sean realmente las temáticas fieles a lo que el gobierno nacional pudo condensar de las demandas ciudadanas. Por eso lo hemos denominado consulta ciudadana, porque se trata de inquietudes de la gente para la gente. Es así que finalmente, luego de nosotros someternos a un control y a un filtro constitucional, quedaron 8 preguntas, aquí está de manera resumida, y quiero empezar con la primera. De esta se ha hablado muchísimo sobre la expulsión de criminales, y se trata precisamente de permitir el proceso de extradición, una figura que estoy segura que todos conocen, pero que quiero darles algunos elementos novedosos que nosotros estamos proponiendo a través de la primera pregunta en la consulta ciudadana. Actualmente la Constitución únicamente permite la extradición en el caso de extranjeros. Es decir, que el texto constitucional, el constituyente en su momento pensó que el ecuatoriano no debía ser sacado de su país para poder cumplir. Pues hay varios elementos que nos demuestran el día de hoy que es necesario que los países se unan, particularmente cuando se trata de delitos transnacionales, de delitos que son horrendos, que perjudican de manera profunda a la sociedad. Cuando hablamos de delitos transnacionales, cuando se trata de temáticas que se preparan, se planifican en un país, transitan por otro y terminan vendiendo, comercializando o perjudicando a un tercer país. Solo ahí estamos hablando de un delito transnacional. No se trata de delitos comunes, y yo creo que eso está bastante claro, pero ¿cuáles son estos delitos? Estamos hablando, y son categorías que se han dado y que se recogen en distintos cuerpos, en convenios internacionales, a saber, como lavado de activos, estamos hablando de corrupción en general. Crimen organizado que se trata de estructuras que no surgen para un delito cualquiera, sino que hay verdaderas estructuras funcionando que transitan entre países, propias y que influyen no solamente, a manera de ejemplo, el narcotráfico, que influyen no solamente en el expendio, por ejemplo, de drogas, sino que tienen que ver y que van a producir otro tipo de delitos vinculados, como inclusive la minería ilegal, el tráfico de combustibles, el transporte ilegal entre fronteras. Y así estamos hablando de toda una economía, de toda una estructura que necesita evidentemente la participación y la coalición de los países para poder ser enfrentado. Aquí hay una pregunta válida. ¿Por qué si los delincuentes, si hay estructuras, si mafias, si el crimen organizado es capaz de interrelacionarse, de generar relaciones internacionales entre ellos, ¿por qué nosotros no podemos hacer uso, valernos de una herramienta válida como es la extradición, para que estos líderes de las estructuras salgan de nuestro país? ¿Y por qué es importante? Porque la realidad es que ellos se mantienen en el país y siguen aquí, en su propio nicho, en su propio ambiente, manejando desde las cárceles estructuras que siguen operando de manera casi natural y normal, aun cuando su líder se encuentra tras las rejas. ¿Qué queremos acá? Que cabecillas, que personas que han delinquido de manera evidente y que han generado un gran daño a la sociedad, puedan ser llevados, si así se lo solicita, por otro estado, y que por supuesto va a pasar. Hay tradición de esto, por ejemplo, con Estados Unidos, que esto pueda suceder y extraer al delincuente de su campo natural, de su país, para que pueda realmente ser aislado y que cumpla una condena. Hay experiencias interesantes. En el caso de México, por ejemplo, hay líderes de narcotráfico que huyeron y que se resistieron a esta figura por muchísimo tiempo y que hoy favorablemente se encuentran cumpliendo una pena tras las rejas en Estados Unidos. Lo propio, hay un caso albanés, y esto se encuentra recogido en el documento que presentamos, que aspiro podérselos pasar si aquí hay alguien del equipo del ministerio que podamos pasarles,
a este foro algunos de los documentos para como insumo. Hay un caso albanés, inclusive, en que Albania permitió desde el 2009 al 2013 la extradición de más de 300 líderes de crimen organizado para poder sacarlos de su hábitat, como les decía, y que realmente sean aislados y que cumplan una sanción y dejen de afectar derechos, la economía e inclusive de penetrar procesos democráticos, porque el crimen organizado llega inclusive a penetrar la democracia. Aquí quisiera que nos preguntemos, y varias críticas se han hecho respecto a polarizar la consulta. No, es natural y sí creo que es necesario hacernos un cuestionamiento respecto a quién puede oponerse a que un líder de crimen organizado sea llevado y que nos valgamos de herramientas de cooperación internacional para poder ponerlos tras las rejas. ¿Quién puede oponerse a esto? La siguiente pregunta tiene que ver con la autonomía de la Fiscalía, y aquí quiero hacer referencia al primer eje, que por supuesto es seguridad. ¿Por qué hemos pensado en que es necesario brindar y dotar de mayor autonomía a la Fiscalía? La Fiscalía actualmente y quienes conforman el cuerpo fiscal son seleccionados a través de procesos, y esto lo digo entre comillas, procesos que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura. Las cifras nos muestran otra realidad. Hace más de 9 años no se ha realizado un proceso de selección de fiscales, y actualmente los datos nos indican que hay un déficit de más de 600 fiscales en el país. Así que si nos preguntamos, ¿por qué cuando se presenta una denuncia no pasa nada? Es porque hay un déficit real de centenas de funcionarios que deberían estar trabajando, investigando el delito. La propuesta que nosotros hemos presentado es la creación de un consejo fiscal integrado por 7 miembros que van a tener que cumplir las mismas características a quienes van a seleccionar. Esto es importante, pues queremos dotar de verdadero profesionalismo al proceso de selección, designación y también de sanción de fiscales que incumplan su deber. La falta de fiscales provoca procesos injustos, provoca impunidad, y es allá donde nosotros queremos atacar y queremos dotar de verdadera independencia a este órgano que debe investigar y perseguir el delito. Queremos que quien asuma las funciones de investigar deban ser personas y funcionarios que tengan credenciales y que tengan expertos que brinden protección verdadera a las víctimas y que impidamos de toda forma posible el manoseo de la justicia. Todos los ecuatorianos estamos cansados justamente de procesos que no van a ninguna parte, y lo que queremos precisamente acá es brindar un proceso eficiente, efectivo, real, para que los ciudadanos puedan acudir y su denuncia no se quede en una montaña de papeles como ocurre ahora. Aquí está la respuesta: un déficit de más de 600 fiscales en el Ecuador en este momento. Esta es otra de las preguntas que creo que ha llamado mucho la atención, y se trata de la reducción de asambleístas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, primero sabemos que actualmente la Asamblea está integrada por 137 legisladores. Con la proyección del censo 2022, creo que todos acá ya nos sometimos al proceso de censo, esto ascendería a más de 156 legisladores. Esto es tremendo, como si no tuviéramos suficientes. Con la proyección que estamos haciendo ahora en el método que se está proponiendo en la consulta ciudadana, esta reducción iría total, aún con la proyección del censo, a 116. ¿Esto significa un ahorro sostenido? Sí, por supuesto que es un ahorro. Cada asambleísta tiene un impacto económico de casi $16,000 al mes para los ecuatorianos. Esto es una cantidad inmensa, que yo creo que todos sentimos que nos deben muchísimo de su gestión. En ese sentido, se está proponiendo un legislador por cada una de las provincias y, por supuesto, fortalecer también la designación de asambleístas nacionales. ¿Cuál es aquí una de las claves y uno de los principales parámetros que nos consultan cuando nosotros hablamos de consulta ciudadana? ¿Esto realmente aumenta la calidad? Sí, sí aumenta la calidad. Hay estudios suficientes que demuestran que la forma en que están integrados los parlamentos influye e impacta la calidad. Quiero que pensemos, y vamos a ir a la siguiente pregunta que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de partidos, que pensemos en la consulta ciudadana y en las 8 preguntas, no de manera aislada, sino como
cada pregunta integra y se compone y se complementa con la otra. ¿Por qué? Porque también estamos promoviendo desde la consulta ciudadana la reducción de movimientos políticos y aumentar el control a las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente hay más de 272 movimientos políticos en el Ecuador. Recordemos todos inclusive el bochornoso episodio de las firmas falsificadas. Con esto no hay democracia, no hay procesos, no hay una representación legítima para que los ecuatorianos puedan tener verdaderos tanques de pensamiento. Se habla inclusive que ahora las organizaciones ni siquiera deben tener una ideología porque es inconveniente. Pues no, lo que queremos nosotros es sacudir. Y si es verdad, vamos a sacudir el sistema. Y lo que se va a crear aquí, lo que se está proponiendo, es que los movimientos políticos salgan a las calles nuevamente, recojan firmas y tengan que equiparar sus adherentes ahora a afiliados, procurando control en todas las personas que llegan a suscribir la constitución de un movimiento político. Esto les molesta a las organizaciones, esto les molesta y por eso hay algunos que no quieren someterse. Pues nosotros creemos que es una depuración necesaria. Hay movimientos políticos que me avergüenza decirlo, pero son casi familiares, que responden y que ni siquiera tienen un escritorio en un garaje, que se venden y que se comercializan previo a los procesos electorales como si fueran únicamente un vehículo para estar o constar en una papeleta, y es justamente lo que tenemos nosotros que detener. En los anexos se propone también la creación de un sistema biométrico para que nunca más los ciudadanos seamos víctimas de falsificación de firmas. Proponemos un sistema transparente en el que yo, como ciudadana, Ana Changuín, pueda consultar directamente y únicamente conste mi firma o conste mi adhesión, mi afiliación a una sola organización, si así yo lo decido, si así yo quiero participar como ciudadana. Otra de las preguntas que estamos proponiendo es la modificación de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un órgano que no tiene parangón, que no tiene equivalente, que fue un experimento que se dio en el 2008 y que un experimento que falló, un experimento fallido. ¿Y qué pasa cuando en una empresa hay procesos que van mal o hay un experimento que simplemente no funciona? Hay que tomar rectificaciones, hay que hacer correcciones necesarias y es lo que estamos proponiendo el día de hoy. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social escoge a más de 70 autoridades de primer orden. Son personas que tienen completo poder de decisión, que tienen en sus manos el control de otras autoridades. Y desde el 2009, cuando existe esta institución, esta entelequia, el Consejo le ha fallado evidentemente a los ecuatorianos. Por eso desde la consulta se propone enmendar esto, enmendar. ¿Y qué estamos proponiendo? Un proceso de designación, sí, y por eso voy a que las preguntas no deben verse de manera aislada. Un proceso de designación transparente, con méritos, en el que se realiza un proceso de selección adecuado, con veedurías de las universidades y de la sociedad civil. ¿Y qué proponemos? En una asamblea mejorada, porque la vamos a reducir y vamos a sacudir el sistema de las organizaciones políticas, y que ahora las autoridades sean elegidas por un proceso al menos con mayor legitimidad. No ofrezco un proceso perfecto, porque no se trata de eso. Muchas personas han dicho, bueno, pero vamos a regresar a la asamblea. Sí, porque va a ser una asamblea que aspiramos tenga una mejor composición, tenga una mejor integración y en consecuencia tenga mejor representatividad de los ecuatorianos. ¿Cuántos casos bochornosos tenemos en este momento a los que deberíamos hacer referencia? Y yo creo que los ejemplos son los más reales para nosotros poder decir que el proceso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le ha fallado a los ecuatorianos. Es una vergüenza, no olvidemos el caso del cura Tuárez, no olvidemos las autoridades dando pruebas en un pupitre con calificaciones de 100 sobre 100, casos bochornosos que evidencian claramente que el proceso de esta institución ha fallado y debe enmendarse. Subsistema de protección hídrica, esta es una de las preguntas y quiero decirles que esta, junto a la pregunta final de un sistema de compensación ambiental, son las que tienen mayor aceptación en todo nivel y en todos los grupos de edades de los ecuatorianos. Se está proponiendo incorporar a nuestra Constitución un subsistema de protección hídrica, enmendando justamente la Constitución para que
exista un sistema exclusivo, adecuado, con un presupuesto y que las fuentes de agua de Ecuador cuenten con la protección necesaria, así como lo hace un parque nacional, como el Cotopaxi, como los volcanes, como inclusive Galápagos tiene una protección especial. Estamos pidiendo que se cuide el agua de nuestros páramos y de nuestras fuentes de todo tipo de contaminación, de procesos mineros ilegales que irrumpen y que dañan justamente esta fuente de vida que es el agua. De manera complementaria, la pregunta 8 aborda un sistema de compensaciones para quienes apoyen la generación de servicios ambientales. Actualmente y de manera sin explicación, la Constitución prohíbe que las personas se puedan beneficiar de compensaciones que van a estar debidamente regularizadas por el Estado cuando apoyen con su gestión o con su trabajo a los servicios ambientales. Y yo creo que ustedes como empresarios conocen que no es una invención ecuatoriana, esto es un proceso y una iniciativa que consta ya en marcha en otros países, es una experiencia que está dando resultados en Europa y que es una iniciativa positiva que podemos en el buen sentido adquirir, copiar y poner en práctica para nuestro sistema y hacer un bien no solo para el Ecuador, sino también para el mundo entero. Permitir que las comunidades se beneficien, permitir que inclusive empresas logren un beneficio adecuado y que corresponda a la no contaminación del medio ambiente. Cada una de estas preguntas, y quisiera quedarme un poco acá, cada una de estas preguntas va a tener un desarrollo normativo y consta esto detalladamente explicado en la parte de anexos. Sé que puede ser un poco tedioso pensar en revisarlos, pero los invito a hacerlo. En los anexos no hay letra pequeña. Cada una de las enmiendas y de las rectificaciones que se están proponiendo al texto constitucional responde a estas 8 preguntas y estas 8 temáticas de forma puntual. No hay nada escondido, hay un régimen de transición. Efectivamente, el trabajo después de la consulta ciudadana, después del 5 de febrero, en donde estoy segura que la ciudadanía va a pronunciarse y mayoritariamente a favor de incrementar la seguridad, de mejorar la institucionalidad y de poder proveer mejores servicios ambientales al país. Va a haber todo un proceso que vamos a tener que llevar a cabo, pero con la decisión del mandante, con la decisión y con el pronunciamiento efectivo de los ecuatorianos. Quiero invitarlos a que generen cuestionamientos. He tratado de dar una introducción porque me gustaría escuchar cuáles son sus inquietudes e intentar absolverlas en este momento sobre lo que significa un proceso democrático importantísimo, importantísimo para el desarrollo y para poder llevar la política pública efectiva a todo el territorio nacional. Nos estamos jugando el 5 de febrero posibles soluciones, potentes soluciones para todos los ecuatorianos, como les dije, no de manera integral, no de manera total, porque no es esa no estamos aquí ofreciendo con una varita mágica solución a todo, pero sí estamos intentando dotar de mejores herramientas a todo el sistema, a todo el gobierno, para los gobiernos venideros también, porque se trata de cambios profundos, para poder combatir el crimen organizado, para poder dotar de mayor independencia a la justicia, para tener autoridades de las que no sintamos vergüenza, autoridades legítimamente electas, para mejorar el sistema de partidos con una mejor representación. Hay una crisis de representación no solo en Ecuador, sino en la región, y necesitamos partidos políticos potentes que sean verdaderos tanques de pensamiento. Y finalmente, incorporar al Ecuador a un sistema ambiental necesario, moderno, como lo estamos proponiendo el día de hoy. Con eso quisiera hacer una pausa nada más para poder escucharlos a ustedes, si tienen alguna inquietud, algún cuestionamiento y conversarlo en este momento, que es lo importante. Sí, excelente, no decir brillante, su descripción y su apreciación de estas preguntas. Voy a pedir a Ernesto, que está en control de la pantalla, que por favor vaya organizando las intervenciones, pidiéndoles que sean lo más sucintas para que la mayor cantidad de gente pueda intervenir. Al final, pues, haré yo una pequeña acotación. Adelante, por favor, doctora. Entonces, Ernesto, por favor, comencemos a dar la palabra. Muy bien, muchas gracias, abogada, por esta muy rica, clara presentación.
Hasta que alguien pida el uso de la palabra, tengo aquí algo anotado de alguien que puso en el chat. Usted hizo referencia a los anexos, que son parte complementaria de las preguntas y nos invitó a que los revisemos. La pregunta práctica sería, ¿cómo podemos acceder a esos anexos? Hace un momento usted planteó alguna otra cosa, información que nos iba a hacer llegar. Podría ser a través de la persona con quien hemos coordinado esto, Catherine Andrade, para que nos haga llegar y hacerlos llegar, salvo que haya algún mecanismo más ágil, salvo que de pronto ya están accesibles en Internet. Adelante, doctora. El micrófono, por favor. Ahí. Claro que sí, Ernesto, me comprometo a hacerles llegar de manera inmediata una vez que terminemos el foro. Primero, el decreto con el llamado, con la convocatoria a consulta popular. Aquí van a constar todos los anexos. También el documento que se presentó a la Corte Constitucional, que si bien es un poco más amplio, podría tener material de su interés e insumos varios que dan sustento a cada una de las preguntas. Pero sí, de manera concreta, los anexos, ¿qué significan los anexos? Cada una de las enmiendas, si bien las preguntas son concretas, queremos permitir la extradición a ecuatorianos que hubieran cometido crímenes transnacionales, el anexo tiene exactamente cuál es el artículo constitucional que se va a afectar y cuál es el que se va a enmendar y cómo va a quedar el texto constitucional. Así que sí es muy importante que ustedes puedan revisarlos y puedan generar cuestionamientos a partir de eso, porque es ahí donde están tratando de meter algunas falsedades. Cada uno de los anexos corresponde de manera fiel y leal a las preguntas que se están haciendo. Muy bien, muchas gracias. Estaremos pendientes de esta información. Han levantado la mano Pablo Pinto, nuestro vicepresidente, y Blanca Silva también, que me parece que es socio de ACE, nuestra filial en Guayaquil, ¿no es cierto? Bienvenida, Así es, Blanca. Adelante, adelante, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Ana, por su excelente presentación. Sí, creo que en la mayoría de preguntas podemos estar de acuerdo en que son importantísimas para la transformación del país. Pero la pregunta y el miedo que podría haber ahora es que esta consulta se defina como, en la historia pasado antes, como un apoyo o rechazo al presidente, ¿no? Ya empezamos a ver que hay varios grupos que van por el no, vota todo no. Entonces, a mí lo que me interesaría saber es cuáles son las previsiones que como gobierno tienen ustedes. Hemos visto encuestas que todo está sobre el 70, 60, 70% de apoyo popular, pero me gustaría escuchar de usted qué previsiones tienen y en mi caso personal me encantaría saber cómo podemos colaborar para que estas preguntas salgan adelante. Gracias. Pablo, buenas tardes. Gracias por su observación, por esa inquietud. Efectivamente, desde el otro lado se está tratando de simplificar, si cabe la palabra, de simplificar el que esta sería una muestra de afecto o desafecto a quien propone un paquete de soluciones para el país. Es con información, estimado Pablo. Debemos poner en relieve cuáles son las temáticas que han surgido de los ciudadanos para los ciudadanos. Un proceso de consulta popular y un poco alertar inclusive cuál sería la afectación de permitir que insulten la inteligencia de las personas y decirles voten no por el no, o voten no por un desafecto. Creo que la mayor credencial en la que nosotros confiamos, primero, es que las preguntas han surgido de un proceso ciudadano. Las preguntas no han sido un invento, ni tienen cosas cosméticas, ni tienen preguntas sobre superficialidades. Las preguntas abordan problemas profundos y 3 ejes importantes como son la seguridad, el fortalecimiento institucional y el medio ambiente. No se trata de temáticas sacadas de la manga, ni novelerías ni siquiera, sino que se trata de temáticas profundas. Ese es uno de los ejemplos que nosotros debemos primero poner sobre la mesa. El segundo
es evidenciar que son los ciudadanos los que están poniendo y los que están transmitiendo información todos los días. Hay un grupo de jóvenes, de mujeres, de hombres, que en todas partes del territorio nacional están haciendo acercamientos con universidades, con gremios, con ustedes, grupos empresariales importantes y distinguidos de las ciudades, porque es necesario que sean los ciudadanos los que repliquen la información de calidad a su gente. Lo repito, a sus familias, a sus comunidades, a sus empresas, a las universidades, a la comunidad, y generar cuestionamiento y debate importante. Las cifras, como usted lo dijo, Pablo, son favorables y tenemos que decir las cosas como son. La ciudadanía está a favor de un proceso de cambio, pero no podemos confiarnos. Lo que significa esas cifras es justamente el espejo de que las preguntas provienen de la ciudadanía y no son un invento y no han sido impuestas unilateralmente. Así que la respuesta a esa pregunta es generando debate, generando información. Estamos abiertos a acudir a cualquier espacio que ustedes nos puedan invitar, puedan compartir para que nosotros podamos exponer información y dar y brindar información de calidad. Hay que luchar contra eso, contra ese intento de querer reducir el que esto es una muestra de afecto o desafecto para una autoridad. Este es un paquete de soluciones a grandes temáticas que necesita el país. Muchas gracias. Gracias, Ana. Por favor, Blanca Silva, adelante. Buenas tardes. Bueno, efectivamente yo pertenezco a la Asociación Cristiana de Empresarios. Actualmente vivo fuera del país y no estoy muy informada de las noticias efectivas y buenas. Y mi pregunta va un poco enfocada a qué está haciendo el gobierno en estos días que faltan, que ya son muy pocos, para socializar esta consulta popular a tal punto de que la gente entienda que efectivamente no se trata, como lo decía la viceministra, de una aceptación o no aceptación del gobierno, porque he oído, me llegan a veces por grupos de amigos que tengo en Ecuador, noticias de que, por ejemplo, irregularidades del gobierno, etcétera, etcétera, que obviamente yo personalmente no le doy credibilidad porque tengo mucha confianza en la gestión de este gobierno, pero se va divulgando, se va propagando de que es o el sí o el no para rechazar o no al gobierno. Entonces, es importante que el gobierno esté trabajando en esa socialización de esta consulta. ¿Qué está haciendo el gobierno? Yo no lo sé porque estoy acá en Estados Unidos, entonces no estoy viendo las propagandas ni nada de eso. Perdóneme que haga esta pregunta. Buenas tardes, Blanca, y es muy pertinente esa pregunta. Estamos tratando de llevar información de calidad también al extranjero para toda la comunidad ecuatoriana que se encuentra en los distintos países. Por favor, y pido al equipo de despacho que tomemos también nota del contacto de Blanca para poder hacerle llegar información de manera directa. Hay que transmitir que toda la información se encuentra colgada en la página de la consulta ciudadana. Es una página bastante interactiva, didáctica, y repito, un poco en la línea de lo que interactuábamos con Pablo. Estamos tratando de participar sin cansarnos, sin horarios de trabajo, en tantos foros como nos sea posible. Es nuestra obligación como funcionarios. Yo siento que es mi obligación inclusive cívica el poder transmitir esta información. Tuve la oportunidad de presentar, inclusive de acompañar y presentar estas preguntas ante la Corte Constitucional. Me siento segura, orgullosa de lo que hemos nosotros presentado y del trabajo logrado hasta este momento. Se trata de un proceso que verdaderamente puede ayudar a combatir y abordar problemas y también lograr soluciones que necesitamos los ecuatorianos. Así que estamos tratando de llegar con información, Blanca, y es muy válido lo que usted acaba de mencionar ahora. Ernesto, Marcelo Chiriboga levantó la mano. Sí, adelante, por favor, Marcelo. No se te escucha, Marcelo. Ahí se desconectó. Tal vez hasta eso, Patricio Isurieta, que también está levantando la mano.
El micrófono, Patricio. Muy bien. Yo tengo una inquietud general en la primera pregunta. En el anexo de ella, en la manera que se implementaría, hay realmente casi 18 meses que hay que esperar para que realmente esta herramienta que es la extradición pueda funcionar. Simplemente como curiosidad, ¿por qué ese plazo tan largo? ¿Por qué no se estableció en el mismo anexo la redacción precisa de lo que debe hacerse para modificar la Constitución? Creo que es del artículo 79 de ella. ¿Por qué hay esa demora tan grande que puede echar, que a mí me llena de duda y también puede ser una manera de no entender exactamente qué persigue el gobierno? Buenas tardes, Patricio. Muchísimas gracias por esa inquietud. Bueno, es correcto. La primera pregunta respecto al proceso a permitir la extradición a ecuatorianos reforma concretamente el artículo 79 de la Constitución. No se habla de tanto tiempo, pero sí se establece la prioridad de que la Asamblea Nacional tramite una ley de extradición. Creo que es a eso a lo que se refiere, estimado Patricio. Una ley de extradición que por supuesto detalle cómo va a funcionar este sistema. Quiero decirles que más allá de la promulgación de una ley o a que se tramite una ley, existen convenios internacionales y esto se ha hablado en los últimos días y me parece, yo lo saludo muchísimo que estemos haciendo un debate en medios de comunicación sobre una figura que podría sonar sofisticada, pero que tenemos que aterrizarla como una herramienta válida para combatir el crimen organizado. Hay una convención que se denomina Convención de Palermo, en la cual en el artículo 16, numeral 4, se establece claramente que la extradición no necesitará ni siquiera convenios específicos, sino que podrá ser aplicada de manera directa cuando los cuerpos constitucionales así lo prevean. Estamos nosotros seguros de que esta herramienta va a poder ponerse en marcha en base y con la ayuda de la cooperación internacional. Hay una ley que debe trabajarse, debe tramitarse, la Asamblea ahí tendrá otro deber, otra tarea, pero sí vamos a tener, como lo dije durante la presentación, estamos seguros que vamos a ir cobijados y con el paraguas de la decisión ciudadana y los asambleístas van a tener que someterse y realizar un proceso legislativo responsable para poder permitir que esta figura funcione. Los plazos que se han puesto, estimado Patricio, hemos tratado de sacarlos y de orientarlos a través de estándares internacionales para que no sean ni muy apretados ni muy amplios. Recordemos que todo el proceso fue filtrado por la Corte Constitucional y aun cuando nosotros hubiéramos querido que las cosas se hagan de manera en semanas, tal vez, por dar una idea, es necesario dar ciertos plazos posibles en base a referencias y a estándares internacionales. Entonces se han ajustado un poco a partir de eso, pero estamos seguros que la figura de extradición va a poder aplicarse casi de manera inmediata en virtud de los convenios internacionales que ya existen ahora y del detalle que hay sobre delitos transnacionales que actualmente ya están catalogados en distintos convenios. Gracias. Gracias. Marcelo Chiriboga, por favor. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Señora viceministra, buenas tardes a todos, queridos amigos, buenas tardes también. Mi preocupación nace también de la preocupación que le expresó Pablo. Yo sí creo que nosotros, como voceros de los sectores económicos, empresarios, etcétera, o de sectores sociales, sí deberíamos tener claro que el origen de la consulta popular nace de la ciudadanía. Y eso sí sería bueno que ustedes lo difundan también y nos den herramientas para que cuando tengamos que participar en este debate, podamos decir, vean señores, estos puntos de la consulta se plantearon en tal fecha, en tal ámbito, y desde ahí se ha estado trabajando. Porque si no, seguimos con la idea de que es una medida de popularidad del gobierno. Ahora, y yo estoy consciente que si gana el sí,
la asamblea se va a sentir presionada. Lo que también estoy consciente es de la calidad de asambleístas que tenemos. A ellos no les importa eso. A ellos lo que les importa es cuánto les paga el narcotráfico para engrosar su chequera. O sea que los plazos, yo me temo mucho que al menos con esta asamblea no se van a cumplir. Buenas tardes, Marcelo. Sí, hay una tarea difícil ahí, pero que consideramos va a tener la presión y muchísima presión ciudadana por el voto rotundo que nosotros estamos seguros que va a haber el 5 de febrero. ¿Sobre qué organizaciones participaron? Me parece muy importante y esta es información que se difundió antes, pero que es verdad, hay que refrescarla porque es una de las anclas poderosas que tiene el pensar en una consulta ciudadana, elaborada por ciudadanos, iniciativa de ciudadanos, para ellos, para la gente, no que viene de manera unilateral. También tenemos y se ha logrado difundir. Catherine, espero que esté conectada. Ofrezco también pasarles un listado de las organizaciones que participaron en mesas de trabajo y que se difundieron en su momento. Se hicieron rondas de trabajo, se hicieron encuentros. Como les dije, esto surgió primero de un grupo de 100 preguntas, luego se fueron a 30, luego bajaron y se compactaron en 10 temáticas. Inclusive una de las preguntas importantes que estábamos planteando sobre el apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la policía. Recuerden que no fue y no pasó el filtro de la Corte Constitucional, lo que demuestra una vez más que hubo total independencia en lo que fue el control sobre la vía y la verificación de cuál debía ser la vía constitucional para enmendar o reformar la Constitución. Esto ahora está nada más como pie de página en la sede legislativa, en la Comisión de Enmiendas. Está próximo a tener un informe para primer debate. Está corriendo rápido. Y aspiramos que esto tenga con sensibilidad de los señores legisladores, tenga un proceso que no tome más allá de 5 o 6 meses en la Asamblea para que vaya a referéndum y sea realidad el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía. Tomo nota, estimado Marcelo, voy a solicitar que también les pasen cuáles son las organizaciones que participaron y el apoyo de la gente que hubo previo a la elaboración de las preguntas. Voy a leer un comentario que entra en el chat y que tiene que ver con algo de lo que se ha comentado. Dice, vamos con mini spots de segundos para que la gente involucre y apoye y entienda y podamos usar las redes para informar. De hecho, me parece que algo de eso ya está circulando como herramientas de apoyo para quienes queremos ser voceros y apoyar. Y de paso, me parece que el comentario es muy pertinente porque si bien será importante que quienes queramos profundizar en el detalle de los anexos, creo que todos estamos conscientes que es impráctico pensar que la población en general se va a complicar con entrar en esos detalles y por lo tanto este manejo de información ágil, eficiente, sintética, utilizando la tecnología, que bueno, tal vez es un comentario, esta parte es abundar sobre algo que sin duda ya estará en proceso en el gobierno. Eso por un lado, cumplo con trasladar ese comentario y tengo un par de otras preguntas de una vez, Ana. Voy a hacer una pregunta que no está tan directamente relacionada con la consulta materia de hoy día, sino con el sistema de participación de la democracia. De alguna manera, el recurrir al pueblo directamente es una forma de vivir la democracia, permitiendo o logrando que sea el pueblo el que se pronuncia. Llevado esto al extremo, sabemos que hay países como, por ejemplo, Suiza, que es modelo, en donde el ejercicio de lo que ellos llaman democracia directa es
realmente frecuente. Y en el contexto de realidades como las que vivimos actualmente en el Ecuador, como que sería una posibilidad importante para lograr superar las enormes deficiencias que tiene nuestra democracia y nuestros políticos. Entonces, mi pregunta sería un poco en la línea de ¿hasta qué punto esta consulta popular podría ser considerada como un movimiento inicial en esa línea de ejercer más la democracia directa para lograr que mediante el pronunciamiento popular superar estas cargas enormes, obstáculos que a momentos son insalvables para que la democracia funcione? Esa sería la pregunta, Ana. Gracias, Ernesto. Creo que hay mucha expectativa de lo que significa, y es normal, de lo que significa un proceso de consulta popular, porque, lo repito, es una de las herramientas más solemnes, más soberanas que tiene un texto constitucional. Acudir y tal vez poniéndonos un poco hasta románticos, acudir directamente al ciudadano para que sea cada persona la que diga cómo debe actuar el mandante, cómo deben actuar los tomadores de decisión, es una manifestación profunda de lo que quiere el pueblo, de la soberanía radica en el pueblo. No quisiera adelantarme al decir que esta va a ser la primera de varias consultas, porque no es esa la línea. Quisiera que nos enfoquemos en esta consulta, pero quiero decirles que es una herramienta válida que estoy segura será considerada cuando se determinen elementos que nos lleven hacia aquello. Hoy quisiera que nos concentremos en este proceso, que le demos la fuerza suficiente a las 8 temáticas que integran el paquete de preguntas que será consultado el 5 de febrero a los ciudadanos. Pero no cerrar la puerta, por supuesto. Hay temáticas importantes que se nos han quedado, no porque nosotros hemos querido, sino porque la consulta tenía que hacerse de manera inmediata. Hay problemas urgentes que necesitan decisiones y pronunciamientos hoy y ahora. Y cada una de las preguntas merece un desarrollo profundo, porque realmente enmendar un texto constitucional no es algo sencillo, debe ser algo complejo. Imagínense estar haciendo tachones y enmendaduras a cada rato en un texto, en una constitución, no es lo adecuado. Así que nosotros nos hemos tomado muy en serio cuáles son las temáticas y cuáles son estas enmiendas que deben hacerse a un texto constitucional. Muchas gracias, Ana. Bueno, se han atendido todas las preguntas. Gracias por este riquísimo encuentro. Creo que todos salimos contentos y enriquecidos. Y si no hay más intervenciones, pues le paso la palabra a nuestro presidente para que haga un cierre de este valioso y rico encuentro. Gracias, Ernesto. Sí, definitivamente, yo creo que todo el mundo nos hemos podido enriquecer de su experiencia y su didáctica. Antes de hacer un pequeño resumen, quiero comentarle, señora viceministra, que también nos acompañan en este foro algunos presidentes de gremios, porque tenemos un gremio general entre todos, que es el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción. Nos está acompañando Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo, Juan Carlos Díaz, Adriana Luna, muchos otros miembros de ANDE, Patricio Pinto, Paulina Pinto, Patricio Baus, Washington Padilla, Fabián Flores, José Luis Álvarez, un prestigioso empresario, especialmente en Manabí, Andrés Villasís, Esteban Burneo, que también nos ha hecho algunas sugerencias. Para terminar, quería decirle que en algunos temas todavía creo que la consulta se quedó corta. Yo todavía le hubiera puesto menos asambleístas, porque es la asamblea del bizcocho.
están preocupados del bizcocho y no cómo se consigue el dinero para poder comprar el pan, como lo había dicho al inicio de nuestra intervención. Por otro lado, yo mismo con sorpresa encontré en algún momento que estaba afiliado a un movimiento que no tenía ni idea de qué significaba. La falsificación de firmas en estos movimientos era el pan de cada día. Y yo creo que sí debemos, pues, todos tratar de tener partidos políticos serios, partidos políticos que lleven una orientación, una filosofía de vida y no solamente un oportunismo. Desgraciadamente, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, yo lo sigo muy de cerca a toda la política internacional y realmente este fue un regalo que nos dejó. No sé si ustedes conocen Pablo Iglesias de Podemos en España, que ahora ya en España también está descalificado, y ellos fueron los que asesoraron en Montecristi y pusieron este famoso Consejo de Participación Ciudadana. Por otro lado, yo creo que el tema de la protección hídrica, conjuntamente con los servicios ambientales, es un tema que debería realmente preocupar a la ciudadanía y también preocupar a los indígenas. Los indígenas pueden ser los grandes beneficiarios. ¿Por qué razón? Porque las principales cuencas hídricas están en los páramos y ninguno de los que estamos aquí presentes seguramente vivimos en el páramo. Pero los indígenas sí están muy cerca y ellos pueden cuidar las aguas, pueden cuidar que no sean incendios y pueden proteger esas cuencas y a lo mejor tener un ingreso. Podemos, ya con esta ley, con esta consulta, pueden tener ellos la posibilidad de que tengan un ingreso directo. Y eso es fantástico para esta pobre gente que no tiene otra fuente de trabajo ahí. Y qué mejor que nos cuiden la naturaleza. Entonces yo creo que es algo que a lo mejor los indígenas no se han dado cuenta, pero es algo muy positivo. Por otro lado, como le decía, pues en el tema de las alcaldías, ojalá la gente piense mejor y diriman entre las 4 o 5 alternativas principales y no entre las 12 opciones que muchos de ellas no saben ni por qué están ahí de candidatos. Por otro lado, quiero comentarle, doctora, que nosotros los empresarios sentimos que la colectividad piensa que este es el gobierno de los empresarios. Guillermo Lasso es un empresario y por tanto eso nos cobija a nosotros y si somos parte de, entre comillas, el pueblo piensa que es un gobierno de empresarios, nosotros tenemos la obligatoriedad de apoyar para que este Ecuador encuentre los derroteros, encuentre mejores días para todos. Y si no hay ninguna otra intervención, pues quiero agradecerle y felicitarle y decirle que igual que a usted, también tuve la oportunidad de escuchar a Karen Sichel y muy clara, ha tenido muy buenas intervenciones, especialmente en Twitter y en las redes, y que yo creo que conjuntamente usted con ella están haciendo un muy buen equipo para difundir esto que es tan importante y tan necesario. No sé si había alguna intervención antes. Quiero informarle algo a la ministra, presidente. Sí. A ver, antes hemos recibido varios comentarios en el chat que le quiero hacer saber y antes de hacerlo aprovecho que la palabra pasa por mí para añadir algo al comentario del presidente Bolívar Ceballos respecto a que la consulta se quedó corta. Yo tocaría el ámbito de la justicia. Todos estamos conscientes de que es un terreno altamente complicado y que nos está pasando enorme factura en varios sentidos por cómo está conformado y bueno, esa es una historia compleja, pero digamos que en el ámbito de la justicia ojalá
la consulta o el próximo paso que se dé pueda tocarlo y avanzar hacia mejores tiempos. Eso por un lado, complementando el comentario del presidente, y finalmente informarle, ministra, que en el chat hemos recibido varios comentarios de felicitación y lo menciono expresamente porque estoy, no diría sorprendido, pero varios comentarios, muy contentos con su presentación y en varios sentidos, así que eso quería añadir también. Muchas gracias. Y para terminar, Perdón, voy a inactivar el sonido porque voy a desactivar micrófonos, así que por favor quien quiera hablar tiene que activarlo de nuevo. Tenemos un ruido ahí que nos está estorbando. Adelante, Bolívar, por favor. Ya. Sí, nuevamente pues quería agradecerle y decirle que en ANDE ponemos el corazón y remamos en la misma dirección. Por un Ecuador libre, democrático, próspero, solidario y sobre todo que sea el feliz hogar de nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos y así sucesivamente. Para eso todos tenemos que arrimar el hombro en la misma dirección. Gracias, querida Ana. Gracias, queridos amigos, a todos ustedes por su presencia. Ernesto. Por favor. Y adelante, Ana. Bueno, agradecerles a todos por su gentileza, por haber dedicado este momento a escuchar sobre un proceso cívico, democrático, importante. Ustedes, al informarse, están haciendo país y como les dije durante mi intervención, confío en que serán potentes replicadores de lo que significa una iniciativa y un paquete de decisiones necesarios para el país. Leí en el chat el comentario de Pablo respecto a si se puede coordinar una charla para sus empresas. Claro que sí. Ideal podríamos coordinarlo a través inclusive de catering para poder hacer un grupo grande y poder destinar, poder aprovechar ese espacio y poder compartirles información de calidad a todo su grupo. Así que por supuesto que lo podemos coordinar, Pablo. Y muchísimas gracias por sus generosas palabras, a todos quienes pusieron mensajitos y a todos por haber dedicado este momento a escucharnos. Gracias nuevamente y que Dios le bendiga y que bendiga al Ecuador. Gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a Ande por la invitación. Un gusto. Gracias, saludos, gracias doctora, muy gentil. Gracias a todos, muy amable, muy buena la intervención de la doctora. Se les agradece infinitamente a todos. Gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por tan Álvarez, importante también, bienvenido, charla. Carlitos Páez. Gracias, Ande Bolívar. Un abrazo. Nelson. Saludos. Marcelo Chiriboga, ¿estás conectado? Sí, Ernesto, sí estoy conectado. ¿Qué pasa? Te quiero pedir un favor ya, y para eso estoy con una cosa rara y es que estoy con audífonos y escucho bien. Desconecto el audífono y no escucho. Entonces te quiero pedir ayuda, pero para eso no les molesto a todos, así que... No será problema de tu oído. Eso es lo que quiero verificar, si es del oído. Si es del oído. Sordo de entendimiento. Eso es, o el oído o la inteligencia, eso quiero ver qué mismo es. Ernesto, creo que abajo donde está el botón donde pones mute, ahí aplastas y tienes que poner en un lugar donde dice seleccionar speaker o algo así. Y ahí tienes que seleccionar entre audífono y el parlante. Entonces probablemente por ahí pueda ser.
Exactamente eso es lo que le iba a decir. Sí, A ver, sí, entonces me ubico en el micrófono, ahí se abre un menú, dice seleccionar un micrófono. A ver, veamos. exacto. No. A ver. Si no A ver. escuchas, es seleccionar un parlante. Si es que, porque el micrófono es para hablar, el parlante es para hablar. Seleccionar un parlante. Select speaker. Ya. Creo que ya. Select speaker. Hablen ahí, por favor. Ahí estamos hablando. Ahora sí me escuchas. Bueno, ya. Por aprovecho suerte para... ha sido cuestión técnica, como la del comienzo, que para los que no estaban, fue más o menos que como cuando la señora les llama al marido a decir, se me dañó el carro, venme a rescatar y ha estado sin gasolina. Así empezó hoy día pero bueno, gracias al apoyo de... Y ahorita que tú estás diciendo, como yo tuve que trasladarme desde la finca, entonces llegué porque es el cumpleaños de mi suegra. Y a propósito, Alicita nos está oyendo un feliz cumpleaños. Entonces le pedí a mi sobrina que me habilite la computadora de ella. Y el rato que yo pongo stop en video, como por ejemplo ahorita, entonces asoma mi sobrina. Sí, es cierto. Pero bueno, son circunstancias, como decía. Oye, la verdad, Bolívar, la verdad, Bolívar, en ciertos momentos estaría un poquito mejor. Mejor en stop video. Así yo estoy con el video y él estaba con los audífonos. Y qué bueno verles a todos este nuevo año y espero que podamos seguir adelante en las comisiones para seguir con los puntos que nos habíamos quedado. Ahí estamos disponibles para cuando sea necesario. Qué gusto, Santiago. Un abrazo a todos. Marcelito, Nelson Cañizares, pues mi compañero y un famoso petrolero que también nos está acompañando acá. Igual que Cecita Arboleda, también un directo amigo y compañero. Fabiancito Flor, doctor Carlitos Páez, usted siempre bienvenido y siempre pues con sus sabios comentarios, ideas, siempre es un puntal para nuestro directorio. Muy bien, amigos. Hasta la próxima, entonces. Muchas gracias. Adiós. Que les vaya muy bien. Gracias, Ernesto, por todo. Y que Dios nos bendiga. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Bolívar. Gracias a todos.